Satán, para Jeroni, el hombre que jamás usó un lenguaje soez, decir la palabra Satanás significaba lo profundamente decepcionado que estaba. Por supuesto, Daniel comprendía los sentimientos de Jeroni, pero aún así se sentía agraviado. Después de un largo silencio, Daniel finalmente habló con voz preocupada. Es un malentendido. Al escuchar esta débil excusa, Jeroni dejó escapar un suspiro hueco. ¿Un malentendido? Quiero saber qué ves exactamente para que lo llames malentendido. Daniel siempre había sido algo testarudo, pero era un chico bondadoso que ayudaba a los monjes con las tareas domésticas e incluso con la repostería. Era el tipo de chico del que podrías jurar que nunca haría nada malo, sin importar dónde o cómo viviera. Pero ahora, al confesar sus problemas con las mujeres, era natural que Jeroni se quedara atónito e incrédulo. Tras respirar profundamente, Jeroni se obligó a calmarse y volvió a hablar. De acuerdo. Lo admito y lo considero un malentendido, por si acaso. Pero sigo sin entender qué pretendías al seducir a su majestad la emperatriz. Si lo que buscas es poder. Padre Abad, ¿no acabo de decir que es un malentendido? Daniel miró a Jeroni suplicante. Hay muchas historias complicadas que no puedo contarles, pero por favor entiendan que no me acerqué a ellas con malas intenciones. Jeroni se quedó en silencio por un momento, escuchando las palabras de Daniel. Porque Daniel no parecía estar mintiendo. Habiendo observado a Daniel desde la infancia, Jeroni podía decirlo. Esto fue sincero. Pero sus dudas no desaparecieron por completo. ¿Puedes jurar por Dios que no lo sedujiste con malas intenciones? Lo juro. Al escuchar la respuesta de Daniel, el corazón de Jeroni se ablandó. ¿Cómo podía arrojar piedras contra Daniel, a quien había criado como a su propio hijo, cuando hablaba así? Al final, Jeroni decidió confiar en Daniel. Muy bien. Ya que tienes tus razones, no me meteré en líos. Además, como has vuelto a tu pueblo natal después de tanto tiempo, deberías descansar. Jeroni se levantó de su asiento y agarró el candelabro que estaba sobre el escritorio. Sígueme. Te llevaré a tu habitación. Sí, señor. Daniel exhaló un suspiro de alivio cuando la conversación llegó a una pausa y se puso de pie. Salieron juntos al pasillo, pero se detuvieron unos pasos después. Al final del pasillo, frente a la habitación de Daniel, vieron a los niños y a la monja jefa adjunta discutiendo. Todos. ¿No les dijo el padre Abad que se fueran a dormir? ¿Cómo podemos dormir en un día como hoy? No sabemos cuándo dejará el monasterio Daniel Opa. Así es. Tenemos derecho a escuchar más historias. Claramente, algunos niños se habían escapado de sus habitaciones y fueron atrapados por la monja jefa adjunta. Conociendo sus intenciones, Daniel sonrió tranquilamente y se acercó a los niños. Niños, estaré aquí hasta mañana, así que no se preocupen. Al oír la voz de Daniel, los niños se dieron la vuelta. Al verlo, abandonaron a la monja jefa adjunta y corrieron hacia él. Daniel, opa. ¿Dónde estabas? Tocamos, pero no abriste. Pensábamos que estabas durmiendo. ¿Es cierto? Dicen que en las islas hay un pan delicioso. Jeroni frunció el ceño severamente al ver a Daniel de repente rodeado de niños. Mocosos. ¿Cuántas veces les he dicho que no molesten a alguien cansado de un largo viaje? Los niños dudaron, como si el padre Abad diera más miedo que la monja subdirectora, pero Daniel se rió entre dientes. Si lo dices así, los niños se asustarán. Estoy bien, así que no te preocupes. Pero, sé que el padre Abad es estricto con las normas del monasterio, pero ¿no les puedes dar un día libre? Estos niños no parecen dormirse solo porque les digas que regresen. ¿Cómo podría alguien negarse después de eso? Siempre lo he pensado, pero realmente tienes un don con las palabras cuando se trata de convencer a la gente. Jeroni asintió como si se resignara. De acuerdo. Un día debería estar bien. Pero no juegues hasta muy tarde. Necesitas poder dormir hasta tarde. Los niños aplaudieron ruidosamente la rendición de Jerónimo. ¡Guau! Daniel, el hermano mayor, le ganó al padre Abad. Te lo dije, 2 estrellas y hasta el padre Abad pueden ser derrotados. ¿Qué? ¿Cuándo? Dijiste que no podía pasar. Daniel, observándolos con cariño, se arremangó. Bien, tranquilícense y presten atención. Hoy haré un pan especial que comí en las islas. Les enseñaré a amasar la masa, así que todos al horno. Al mencionar el pan especial de la isla, los niños asintieron con entusiasmo. Daniel los guió hacia adelante. Al ver esto, la monja jefa adjunta se acercó a Jeroni con una sonrisa tranquila. La popularidad de Daniel se mantiene intacta. Ya antes cuidaba así a los niños del monasterio. Naturalmente, muchos niños lo siguen. Y viendo su éxito militar, parece que Daniel está verdaderamente bendecido con buena fortuna. Parece que sí. Aunque me preocupa que sea demasiado.
Habló preocupado por los corazones de las 3 mujeres. La monja subdirectora, sin darse cuenta de esto, simplemente sonrió. ¿De qué preocuparse? Daniel tiene un gran discernimiento. Actuará como corresponde. Compórtate, No estaba claro si eso era posible después de ganar el favor de la emperatriz, pero no había otra opción. Bien, Bieroni añadió, decidiendo apoyar a Daniel sin importar el futuro. Es una bendición no estar involucrado con malas personas. La noche siguiente, una fábrica abandonada cerca de la ciudad. Este debería ser el lugar. Belov abrió la puerta de la fábrica nervioso, mirando al frente. Había llegado tras recibir un mensaje de radio del grupo de sicarios. El objetivo ha sido eliminado. Por favor, confirme. Pero el interior de la fábrica estaba envuelto en oscuridad, lo que dificultaba la visión. Dudando si entrar o no, de repente todas las luces de la fábrica se encendieron. ¡Puaj! Entrecerrando los ojos ante el repentino brillo, Belov miró lentamente hacia el interior. La fábrica vacía y desnuda albergaba a un hombre atado a una silla que llevaba una máscara de conejo. ¿Es ese Daniel Steiner? No lo sabría sin comprobarlo. Si los sicarios realmente lograron matar a Daniel Steiner, Belov habría logrado una hazaña tremenda. Sin embargo, cuando Belov se acercó al hombre en la silla, sintió una extraña incomodidad. La complexión del hombre difería sutilmente de la de Daniel. Aún esperando la confirmación, Belov NVLGHT, lea la historia completa, se detuvo justo al lado del hombre y levantó la mano. Tras respirar profundamente, Belov se quitó la máscara de conejo y se quedó congelado. Esto es, no fue Daniel Steiner. El hombre era un agente de la República que trabajaba como informante en esta ciudad. Belov miró estupefacto al hombre inconsciente, aparentemente inconsciente. De repente, estallido, todas las luces circundantes se apagaron a la vez. Solo quedó una única luz, iluminando a Belov y al hombre inconsciente. Creyendo que había sido emboscado, Belov rápidamente sacó su pistola. ¡Maldita sea! ¿Qué demonios está pasando? Pero ninguna respuesta vino de la oscuridad. Solo el sonido de pasos resonaba por todas partes. El miedo se apoderó de Belov mientras apuntaba su pistola hacia la oscuridad. Pero al no ver nada, su mano temblaba sin rumbo. En medio del pesado silencio, de repente una bala salió volando de la oscuridad. La bala impactó en el centro de la corredera de la pistola de Belov. En el instante en que giró la muñeca, Belov dejó caer la pistola. Mientras rebotaba y rodaba por el suelo, Belov se agarró la muñeca. Sintió dolor pero no pudo demostrarlo. El hecho de que pudieran dispararle a distancia y acertar con su pistola significaba que, si querían, podían matarlo. El miedo le dificultaba la respiración. Mientras tanto, los pasos se acercaban. Cuando llegaron a la luz, comenzaron a aparecer siluetas humanas. Habían por lo menos 20 de ellos. Apretando fuertemente los dientes, Belov apenas habló. ¿Por qué me haces esto? ¿Con qué propósito? No hubo respuesta. Solo el sonido de una cerradura haciendo clic resonó en el vacío. Las pupilas de Belov temblaron levemente. ¿Quién carajo eres tú? Entonces un hombre que iba al frente dio un paso adelante. De pie al borde de la luz, su rostro estaba inexpresivo y oscuro. Somos la sombra de Daniel Steiner. En el silencio gélido, el hombre continuó con ojos sin emociones. ¿Y el miedo que tienes? Mientras Amtal confrontaba a Belov con sus subordinados, Daniel pasó un momento alegre con los niños en el monasterio. Amasaba y fermentaba la masa, horneaba el pan y se lo daba a los niños. Después de mucho tiempo, recuperó la inocencia de la infancia jugando al escondite dentro del monasterio. Después de jugar con los niños, Daniel compartió té con el padre Abad Bieroni y habló sobre los recuerdos noble, no copiar, leer aquí, de su infancia. Después de haber saboreado esa paz pastoral, Daniel se preparó para partir a la mañana siguiente. Aunque deseaba poder quedarse unos días más, los tiempos de guerra no permitían permisos largos. Después de despedirse de Bieroni y de los niños, Daniel subió a un vehículo militar. Al llegar a la estación de tren, Daniel vio una figura familiar desde atrás. Un hombre que vestía un abrigo negro y un sombrero fedora estaba comprando un billete en la taquilla. Eso es, al reconocerlo como Amtal, Daniel ordenó a sus soldados que esperaran donde estaban y se acercó. Gracias. Que tengas un buen día. Amtal, después de recibir su billete, asintió al empleado y luego se dio la vuelta. Cuando sus miradas se cruzaron, Amtal se quedó paralizado por un momento de sorpresa antes de levantar la mano e inclinar su sombrero fedora. General de división Daniel Steiner, ¿verdad? Es toda una coincidencia volver a encontrarme con usted. Su actuación fue casi impecable, sin ningún signo de incomodidad, pero Daniel no se dejó engañar. Ahora sabía lo que Amtal había estado tramando en secreto.
Es muy probable que esta reunión haya sido planeada intencionalmente por Amtal. Aún así, Daniel no vio la necesidad de demostrarlo y sonrió con naturalidad. Un encuentro verdaderamente casual cuando las coincidencias se acumulan, se convierte en el destino. Quizás el mayor general Daniel Steiner y yo estemos unidos por el hilo del destino. Ya que nos conocimos así, ¿podríamos hablar un momento? No hay razón para no hacerlo. Al recibir el permiso, Amtal hizo una ligera reverencia en agradecimiento y volvió a ponerse su sombrero. Hablemos mientras caminamos. El tren llegará pronto. Entró en la estación, seguido por Daniel. Amtal habló en voz baja. General, ¿ha oído los rumores? Últimamente han circulado noticias inquietantes. ¿Rumores? ¿Sobre qué? 2 personas fueron asesinadas recientemente cerca de la aldea de Piamari por un grupo armado. Tengo entendido que eran agentes de inteligencia de la República. ¿Tiene usted conocimiento de esto? El grupo armado era una referencia velada a la propia organización de Amtal. Por temor a que alguien lo escuchara a escondidas, Amtal habló como si fuera un tercero que informaba la noticia. Normalmente, no informaría sobre estos asuntos, pero como la República estaba involucrada, insinuó con cautela la gravedad. Un agente de inteligencia de la República, dices. Daniel se encogió de hombros como si acabara de escuchar un rumor cuestionable. Es la primera vez que lo oigo. ¿Causaron algún problema? Según rumores, planeaban atacar al mayor general Daniel Steiner. A mí. Amtal asintió. Debido a su desafortunado destino, ese atroz plan nunca se materializará. Aún así, no deberías bajar la guardia. ¿Puedo preguntar por qué? Si no me equivoco, pronto te dirigirás a las tierras altas de Filoena, ¿verdad? La República lo sabrá y seguramente intentará intervenir. Sus palabras no estaban equivocadas. Las tierras altas de Filoena eran uno de los objetivos clave de la República, por lo que sin duda estaban preparando trampas. Al entrar al andén de la estación con Amtal, Daniel dijo casualmente: tomaré tus palabras como un consejo y las recordaré. Y lo que es más importante, últimamente debe ser bastante difícil gestionar tus operaciones. Si hay alguna manera en que pueda ayudarte, por favor, házmelo saber. Ayuda, dices. El tren apareció a lo lejos a lo largo de las vías. Al verlo, Amtal sintió nuevamente la grandeza del imperio en el que vivía. En el reino, era impensable que una persona de color viajara en un tren de lujo. Justo a su lado se encontraba la persona que había hecho que este gran imperio fuera aún más grande. Daniel fue quien abolió la discriminación racial en Nordia e incluso dijo que en un futuro lejano, un líder negro podría gobernar el país. Ayuda, dices. Amtal sonrió tranquilamente. Ya estoy recibiendo más de lo que merezco. Mientras tanto, Frieren, que también se había despedido, se encontraba en una habitación dentro de su casa. No estaba claro si era realmente una casa o una habitación. ¿Qué es un hogar? Más allá de las definiciones del diccionario, es un lugar lleno de calidez familiar, un espacio de descanso y confort. Para Frieren no había hogar. No había calor familiar en el lugar que ella siempre había llamado hogar. Además, era un lugar donde ni siquiera podía descansar. Debido a que nació con magia negra, Frieren fue tratada como un fantasma por su propia familia. La única vez que recibió atención de su familia fue cuando su padre, Belaf, la llamó hija del diablo y la regañó. Frieren ni siquiera tenía una habitación adecuada. Una habitación debe proteger la privacidad personal y la dignidad humana. Pero su habitación en el ático no podía cerrarse con llave, por lo que no ofrecía privacidad, y el espacio reducido la obligaba a soportar el frío, robándole su dignidad. Era realmente un lugar tratado peor que una vivienda humana, pero Frieren no lo odiaba. Cuanto más recordaba su miserable pasado, más apreciaba la vida que ahora tenía. Toc, toc, sus pensamientos fueron interrumpidos. Mientras preparaba el equipaje para regresar a las islas, Frieren miró hacia la destartalada puerta. Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió y entró Belaf, el pastor principal de la catedral. Padre. Belaf sostuvo la mirada de Frieren y sintió un miedo desconocido, pero finalmente habló. Deberías haber venido antes, pero has tenido mucho trabajo. Los feligreses me dijeron que has estado viajando y curando gente durante tus vacaciones. ¿Has oído bien? No hay necesidad de desperdiciar mis habilidades, así que si alguien necesita ayuda. ¿Te complace que te llamen santo? La aguda voz de Belaf silenció la habitación. ¿Un santo? Frieren preguntó en voz baja. Belaf, todavía en silencio, la miró. Se han extendido rumores de tus hazañas por aquí y por las islas. Que sanaste a muchos soldados en campos de batalla donde las balas volaban. ¿Y entonces? ¿Es un problema? ¿De verdad crees que no?
Un soldado que te vio dijo que un halo de oscuridad apareció detrás de la cabeza del santo. Belaf apretó el puño con fuerza. La mayoría de los laicos no entienden teología, pero yo sí. Ese es el halo de los caídos. Sabes muy bien que nunca termina bien. Suspiró profundamente. Amigo, aún estás a tiempo. No sigas al mayor general Daniel Steiner al campo de batalla. Quédate aquí. Una vez que se manifieste el halo, no puedo garantizarte qué te sucederá. Belaf habló con sinceridad, pero sus palabras no llegaron a Frien. Sonriendo levemente, Frien terminó de empacar y cerró su bolso. ¿Te haces pasar por mi padre? ¿O te apiadas de mí? Poniéndose de pie, agarró su bolso. Ya es demasiado tarde para escucharte. No lo entiendes, pero esto no es para mí. No, padre, siempre has mentido por ti mismo. Quizás antes me habrían engañado, pero ahora no puedes engañarme. El rostro de Belaf se puso rígido al instante. Sintió que ya no podía persuadirla. ¿Entonces realmente te arriesgas a ponerte en peligro por ese hombre, Daniel Steiner? Para mí, lo vale. No entenderías a un padre que nunca te dice una palabra amable. Quizás incluso le debas las gracias al mayor general Daniel Steiner. Frien movió sus labios con una mirada tranquila. ¿Qué hubiera pasado si hubiera desarrollado mis habilidades sin haber conocido jamás al mayor general Daniel Steiner? Belaf, mirándola fijamente a los ojos vacíos, estalló en sudor frío. Con su experiencia en batalla y su curación inmediata, Frien podría dominar fácilmente una aldea. Ella podía provocar un dolor terrible para todos aquellos que la señalaban con el dedo. Así que no me detengas. Ni siquiera intentes persuadirme. Frien cerró y abrió lentamente los ojos. Una leve sonrisa se extendió bajo la mirada nuevamente vibrante. Si tienes razón y soy un demonio, entonces los demonios son seres fieles a sus deseos, ¿no? Sin decirlo explícitamente, Frien se comprometió a seguir a Daniel Steiner pase lo que pasara, inclinando la cabeza hacia Belaf. Luego se alejó lentamente, justo cuando estaba a punto de pasar junto a él. Con el tiempo, tu mente podría colapsar. Muchos han tenido finales similares. Aún así, ¿decides usar tus poderes para Daniel Steiner? No era una pregunta que invitara a la duda. Sí. ¿Por qué? Pensando en Daniel en su mente, Frien sonrió levemente. Es la única manera de devolver la gracia que recibí. Después de que pasó un día y Daniel llegó a las islas, quedó atónito en el momento en que bajó del tren. Le estábamos esperando, mayor general Daniel. En la estación estaba Lucky, su cabello plateado complementándola perfectamente, esperando para saludarlo. Había esperado que Lucky me encontrara porque le había detallado el cronograma de vacaciones esta vez. Aún así, verla con uniforme militar en un día libre fue lo suficientemente inquietante como para causarle incomodidad. Sintiendo una premonición ominosa, Daniel se puso rígido y Lucky se acercó a él. Al examinar atentamente su apariencia, de repente levantó la mano. Con dedos suaves y novedosos, ajustó el cuello de su uniforme y le enderezó la corbata. Tras sacudirse el polvo del largo viaje en tren, Lucky dio un paso atrás como si estuviera satisfecha. Pareces estar bien. Sígueme, por favor. ¿Puedo preguntar por qué? El jefe de Estado Mayor te está esperando. Al oír el título de jefe de Estado Mayor, Daniel frunció el ceño. Mi mal presentimiento nunca ha estado equivocado. Aunque quería hacer un berrinche y rechazar la reunión, el jefe de Estado Mayor era una figura indiscutible. Resignado, Daniel exhaló suavemente y siguió a Lucky. El jefe de Estado Mayor está en un café cerca de la estación. Su tono sugería que le estaba diciendo esto con antelación, anticipándose a su curiosidad. Pero Daniel no tenía curiosidad por la ubicación del jefe de Estado Mayor. Quería saber el motivo. ¿Sabes por qué quiere verme? Lucky asintió. Dijo que te lo diría personalmente. Veo. La inquietud de Daniel aumentó. El jefe del Estado Mayor era conocido por rara vez abandonar el cuartel general. Su visita personal seguramente significaba algo importante. Dependiendo del propósito, la vida de Daniel podía cambiar. La preocupación era natural. Estaría menos tenso si Sylvia hubiera venido a verme. Sylvia le debía mucho a Daniel, por lo que incluso si ella hacía peticiones poco razonables, él podía negarse una vez. Pero Arman, el jefe de Estado Mayor, no tenía deudas con Daniel. Él trató a Daniel estrictamente como un soldado. Como oficial superior, dar órdenes a Daniel estaba justificado. Negarse equivaldría a insubordinación. La falta de poder de veto era una carga pesada. Aunque incómodo, Daniel no tuvo más remedio que entrar al café cerca de la estación con Lucky. Como dijo Lucky, el jefe de personal Arman estaba sentado en una mesa junto a la ventana con guardias apostados cerca. Su gran complexión hacía que la mesa pareciera pequeña. HMM. Al percibir movimiento, Arman giró su mirada hacia la entrada del café. Daniel saludó.
Arman respondió con un ligero asentimiento. Ya llegaste. Ven aquí. Daniel bajó la mano y se sentó frente a Arman. Arman lo miró tranquilamente y luego sonrió. Nos hemos visto bastante últimamente. Lo siento. Sinceramente, es desagradable ver a tu superior justo cuando termina tu permiso. Sabiendo que no era prudente ofender al jefe de gabinete, Daniel inmediatamente forzó una sonrisa profesional. Para nada. Me alegra mucho hablar contigo sobre el futuro del imperio. ¿De verdad? Eres uno de los soldados más dedicados que conozco, siempre dispuesto a servir al imperio. Seguro que no rechazarás nada por él. Así es. No importa lo difícil que sea, si es por el imperio. Daniel se detuvo a mitad de la frase. Sintió que Arman lo estaba sondeando. ¿Podría ser? El sudor brotó inconscientemente, pero Arman parecía aprobarlo. Entonces seré franco. Mayor General Daniel Steiner, hemos preparado tropas. Llévelas a las tierras altas de Filoena en 3 días. La mirada de Daniel vaciló. ¿En 3 días, dices? Originalmente, su orden de despliegue se fijó un mes después. Esperaban que la ofensiva invernal del enemigo se retrasara. De repente, el avance del horario confundió a Daniel. Aunque lo entendió, Arman no tuvo elección. Sí. Los informes indican que la ofensiva de la República podría comenzar antes de lo previsto. Por eso, estamos acelerando el despliegue de tropas. Las tierras altas de Filoena no son la excepción. Pero 3 días es demasiado repentino. Me preocupa que sea precipitado. Con prisa o sin ella, no hay remedio. Actualmente, las tierras altas están defendidas por un solo regimiento. Viven con el temor de un ataque en cualquier momento. Arman se encogió de hombros. No nos creerán si les decimos que no habrá un ataque pronto. Por eso, debemos reforzarlos para que puedan asegurar las defensas con tranquilidad. Daniel entendió. Arman tenía la intención de enviarlo temprano para levantar la moral como símbolo. Daniel cerró los ojos brevemente y los abrió lentamente. Jefe de Estado Mayor. Reprimiendo su ira, Daniel miró fijamente a Arman. ¿Te he hecho algo malo? Arman se rió de buena gana ante la pregunta de Daniel. ¿Te equivocas? Es un malentendido ridículo. Como ya he dicho. Manteniendo su sonrisa, Arman sostuvo la mirada de Daniel. Simplemente estoy desplegando un subordinado capaz donde sea necesario. ¿Subordinado capaz? No lo entiendes. Solo. Consiguieron ocupar Nordia sin sufrir daños. En la batalla de Esqueolán, lograron una retirada milagrosa a pesar de una clara desventaja. ¿Y Fenbark? A pesar de estar en inferioridad numérica, aniquilaron al enemigo con éxito. Daniel permaneció en silencio. ¿Y bien? ¿Quieres que te diga algo más? Al ver la sonrisa de Arman, Daniel inclinó la cabeza. Ya basta, no tenía más que discutir. En la zona fronteriza, dentro de la oficina del comandante de división del edificio de comando de la República. Comandante de división. Mensaje urgente. La puerta se abrió de golpe y entró un ayudante. El comandante de división Palomé cerró el periódico que estaba leyendo y miró fijamente al ayudante. Mensaje urgente. ¿Qué pasa? Según inteligencia, el imperio está acelerando el envío de refuerzos a las tierras altas de Filoena. Se desconoce la fecha exacta, pero con la concentración de tropas en las islas, los refuerzos parecen inminentes en una semana. ¿Refuerzos? ¿Ya? La República no tenía planes de atacar las tierras altas pronto. Los suministros eran insuficientes. Atacar ahora sería suicida. Se necesitarían al menos 2 meses para reponer los suministros, después de lo cual se prepararían para una guerra de desgaste. El imperio probablemente pensó lo mismo y lo tomaría con calma, pero esto fue inesperado. ¿Por qué tienen prisa? No lo sé con seguridad, pero algo no encaja. ¿Por qué piensas eso? Porque quien lidera las tropas a las tierras altas de Filoena no es otro que Daniel Steiner. Palomé tragó saliva y se quedó en silencio. Daniel Steiner viene a Filoena Islands, como dijo el asistente, probablemente fue una decisión calculada. Probablemente fue Daniel Steiner quien adelantó el calendario de refuerzos. Podía imaginarlo claramente. Daniel Steiner persuade al jefe de Estado Mayor para que lo envíe inmediatamente a las tierras altas de Filoena para ejecutar un plan que atacaría a la República. Escuché que está loco por la guerra, pero no sabía que estaba tan loco como para lanzarse a las batallas más feroces. ¿Pero cuál es la verdadera razón? Podría saber que el camarada del Consejo Supremo envió a un gran mago a capturar las tierras altas de Filoena. Solo unos pocos, incluido el comandante de división Palomé, sabían de la participación del autoproclamado Gran Mago. Si Daniel Steiner sabe esto, el ejército podría sufrir una derrota y podrían perder al Gran Mago, un arma asimétrica ayudante. Con el sudor empapado, Palomé miró al ayudante. Reporten de inmediato al cuartel general.
El Imperio planea algo desconocido y muy peligroso contra nosotros. ¿Cómo debería explicar por qué? Ya lo sabes. El demonio del Imperio que masacró a las fuerzas aliadas. Palomé tragó saliva secamente, incapaz de ocultar su miedo. Daniel Steiner viene aceptando la propuesta del jefe de Estado Mayor. Daniel aceleró sus preparativos para el despliegue. En realidad no había mucho que preparar. Quizás porque el jefe de Estado Mayor Arman esperaba que Daniel no rechazara la sugerencia, ya había informado a toda la brigada con antelación. Gracias a eso, todo lo que Daniel tuvo que hacer fue hablar con el oficial de logística sobre los planes de suministro y reorganizar la estructura de comando después de unirse al regimiento estacionado en las tierras altas. Pasó el tiempo y el día de la partida, Daniel recibió una despedida inusual, de Su Majestad la Emperatriz. Daniel, que había prometido a Sylvia que regresaría con vida, lideró al ejército por las calles, recibiendo los vítores de los innumerables ciudadanos que se habían reunido. Incluso los ciudadanos sabían que esta batalla marcaría una nueva fase en la larga guerra, por eso se unieron en una sola voz para apoyar a Daniel. Así, Daniel Steiner, héroe de guerra y el mayor comandante del siglo, respaldado por el apoyo del pueblo, los militares e incluso la gracia de la propia emperatriz, ahora se encontraba destinado en un campamento de campaña. Con el ceño fruncido, mientras los soldados se apresuraban a martillar estacas y extender cubiertas impermeables, Daniel permaneció completamente inmóvil, mirando hacia el frente. Para otros, podría haber parecido un gran general perdido en sus pensamientos, planeando la siguiente operación, pero para Lucky, que había servido a su lado durante años, simplemente parecía enojado. El general no parece estar de buen humor. Frien inclinó la cabeza ante el comentario murmurado de Lucky. ¿Está de mal humor? ¿No estará absorto en sus pensamientos? Es un poco diferente. Ya no tiene la costumbre de apretar los dientes cuando piensa. Apretando los dientes. Aunque la distancia dificultaba ver con claridad, el tic bajo el pómulo de Daniel era apenas visible. ¿Pero por qué está enojado? Frien, que no sabía que el jefe de Estado Mayor Arman había adelantado por la fuerza la fecha del despliegue, no podía hacer más que quedarse perplejo. Siempre hay una razón, pero Lucky no dio una respuesta adecuada, y la confusión de Frien solo se profundizó cuando Daniel dejó escapar un suspiro. En los ojos de Daniel, fijos hacia adelante, se arremolinaban una tormenta de resignación y furia. No soportas verme descansar, ¿verdad? ¿Adelantaste el despliegue un mes entero? Incluso ahora, solo pensar en Arman sonriendo hacía que la sangre de Daniel hirviera. Hice todo lo que me pediste. Logré todo lo que me ordenaste. ¿Y aún no es suficiente? Por supuesto, la mitad fue por fuerza y la otra mitad por elección, pero al final lo que importó fue el éxito. Aún así, no podía arrancarse su insignia y desafiar a su superior a una pelea a puñetazos, por lo que Daniel no tuvo más opción que seguir las órdenes. Sin embargo, ese resentimiento comenzó a dirigirse hacia otros lugares. Un momento. ¿El verdadero problema no es el comandante del regimiento en las tierras altas de Filoena? Si el comandante del regimiento hubiera confiado en el informe del cuartel general de que no habrá ningún ataque enemigo por el momento, nada de esto habría sucedido. Todo se había salido de control porque ese comandante, incapaz de confiar en el cuartel general, había acosado al jefe de Estado Mayor, diciendo: como oficial a cargo en el lugar, anticipo los movimientos del enemigo y solicito refuerzos inmediatos. Y el jefe de Estado Mayor, incapaz de ignorar la voz que venía del frente, había decidido eliminar incluso la más mínima variable, enviando a Daniel un mes antes. No te dejaré escapar. Solo espera a que llegue. Justo cuando Daniel decidió mantener la antigua tradición militar de reprender a sus subordinados, un oficial se le acercó. General. Era Phelps, ahora ascendido a teniente coronel y sirviendo como oficial de inteligencia. ¿Qué es? Bueno, solo quería informarles que llegaremos a la cercana ciudad de Poremina mañana. Pensaba que sería bueno dejar que las tropas descansaran allí un rato para levantar la moral y reponer los suministros. Después de haber marchado durante una semana entera desde que salimos de la capital, un descanso sería sin duda razonable. Y dado que su despliegue se había adelantado un mes entero, no había ninguna urgencia real. Pero Daniel lo rechazó sin dudarlo. Para llegar a las tierras altas de Filoena tras pasar por la ciudad, tendríamos que modificar nuestra ruta. Eso retrasaría nuestra llegada. Tenemos suficientes provisiones para llegar a las tierras altas. Seguimos adelante, general. Pero aunque haya un pequeño retraso. ¿No leíste el telegrama del comandante del regimiento Filoena? Solicitó refuerzos sin demora. Debe haber una razón. Y si no, más le valía estar dispuesto a morir.
Aunque parecía una obstinación mezquina, impropia de un héroe de guerra, desde la perspectiva de Phelps, Daniel era nada menos que un soldado modelo. Aún, en caso de emergencia, el descanso y el reabastecimiento en Poremina formaban parte del plan operativo. La desviación unilateral de Daniel fue, naturalmente, motivo de preocupación. No hay ningún problema operativo, señor. ¿Pero de verdad está decidiendo seguir adelante? Daniel se giró para mirar a Phelps. Sus ojos negros eran tan oscuros que parecían no tener fondo. Oficial de inteligencia. Está haciendo preguntas. ¿De verdad cree que solo hay una razón por la que no voy a la ciudad? Por supuesto, no había solo uno. Acelerar los refuerzos fue, al final, un pretexto para reprender al comandante del regimiento en las tierras altas. Pero Phelps, creyendo que Daniel era incapaz de un comportamiento civil tan mezquino, empezó a sudar frío. La ciudad debe estar escondiendo alguna amenaza que desconozco. Si Daniel estaba pasándolo por alto para evitar ese peligro, entonces tenía todo el sentido. Disculpe. No debí dudar de su estrategia, general. Daniel asintió en silencio y reanudó su mirada solemne hacia adelante. Mirándolo desde un lado, Phelps pensó. Como siempre, parece que observa el campo de batalla desde un plano superior. Incluso ahora, debe estar calculando cómo llevarnos a la victoria. Eso, por supuesto, fue un completo malentendido. La noche siguiente, la ciudad fortaleza de Raquedrapol, residencia del archimago Seraile. Archimago. Después de vagar por la mansión durante casi una hora, el comandante de división Palomé finalmente encontró a Seraile y se inclinó respetuosamente. Suspendido en el aire, flotando entre los peces, Seraile miró a Palomé. Roca uniformada. Creía haberte dicho que no interrumpieras mi descanso. Disculpen. Pero hay algo que debo informar. ¿Qué? Si es pura palabrería, te daré de comer a los peces. Aún sabiendo que era solo una fanfarronería, Palomé no pudo evitar temblar. Tragando saliva secamente, levantó la cabeza. No sé si lo has oído, pero Daniel Steiner se dirige a las tierras altas de Filoena. Ah, sí. Lo sé. ¿Y? Perdimos contacto con Belov, nuestro agente enviado al sur del imperio. Inmediatamente después, Daniel Steiner solicitó su despliegue en las tierras altas. Palomé frunció el ceño. Puede que haya descubierto nuestros planes. Flotando en el aire, Seraile dejó escapar una risita. ¿Cómo? ¿Crees que Belov le dijo algo? Ni hablar. Eso no pasará. Su familia está en la República, ¿recuerdas? Sabe lo que cuesta la traición. No diría ni una palabra. Chasqueó los dedos y un vaso voló hacia ella, abriéndose paso entre los peces. Seraile lo cogió a la ligera. Estoy seguro de que no habló. Hasta las estrellas me lo dicen. Y aunque, por casualidad, Daniel lo descubriera, no importa. ¿Puedo preguntar por qué? Bueno, no había planeado mencionar esto todavía, pero mi plan no empieza en las tierras altas de Filoena. Ya sabes cómo opero. Ataco cuando el enemigo está desprevenido. Con otro chasquido de dedos, una tetera se materializó sobre el vaso y vertió té en ella. No he estado jugando por aquí, ¿sabes? He esparcido algunas de mis marionetas por toda una ciudad llamada Poremina. Ese lugar es una trampa enorme que yo mismo construí. Seraile, sosteniendo su vaso de té, sonrió levemente. En cuanto ese hombre entre en Poremina con su ejército, comenzará el infierno. Mis marionetas convertirán las calles en un festival de sangre. Daniel Steiner y todo su equipo se convertirán en presa de mis muñecos. ¿No es emocionante imaginarlo? Su plan no tenía defectos. Ningún ejército podría jamás pasar por alto la última ciudad antes de las tierras altas. Palomé estuvo de acuerdo de todo corazón, aunque no pudo atreverse a decirlo. Al notar esto, Seraile hizo una pausa a mitad de un sorbo y frunció el ceño. ¿Qué cara tienes? ¿Crees que voy a suspender? ¿Perdón? Ah, no, para nada. Es que... Justo. Vacilante, Palomé la miró con visible confusión. Daniel Steiner no ha entrado en Poremina. Está rodeando la ciudad por completo y marchando directamente hacia las tierras altas de Filoena. Un pesado silencio cayó entre ellos. Aturdida, Seraile comenzó a descender y su hechizo flotante se desvaneció. Con los pies en el suelo, permaneció en silencio durante un largo rato antes de volver a hablar, con la incredulidad grabada en su rostro. ¿Qué quieres decir, Daniel Steiner? Sus labios se separaron, temblando ligeramente, mientras susurraba, dominada por un miedo desconocido. ¿Se dio cuenta de mi plan? La mente de Seraile daba vueltas rápidamente. Ella repasó todas las formas posibles en que Daniel podría haber descubierto su plan. Pero por mucho que lo pensara, era casi imposible. En primer lugar, Belov no le había revelado ninguna información sobre su equipo a Daniel Steiner.
No solo su familia estaba secuestrada en la República, sino que, naturalmente, él era muy reservado desde el principio. Incluso las estrellas habían confirmado que el destino de Belov no era revelar ninguna información clasificada. Y aún así, Daniel había pasado por alto a Poremina, la misma trampa que ella había tendido, como para mostrársela en la cara. Eso no era normal. Fue claramente una decisión unilateral tomada por Daniel Steiner. No fue casualidad. Olía a intención. Daniel Steiner no debería saber que estoy aquí. Y aún así, evitó la ciudad. Lo que significa. Los ojos de Seraile se entrecerraron. No me digas, Daniel Steiner también puede oír las voces de las estrellas. Si tenía algún talento para la astrología, suficiente para adivinar su propio destino, entonces tal vez había considerado que Poremina era peligrosa y se había dirigido directamente a las tierras altas. Eso también explicaría por qué no pudo leer en absoluto el destino de Daniel Steiner. Aún, eso fue ir demasiado lejos. Según la información proporcionada por la República, Daniel Steiner no poseía ni aptitud para la astrología ni el más mínimo talento para la previsión. No debía ser nada más que la aguda intuición de Daniel Steiner guiándolo en la dirección correcta. Seraile se aferró a esa creencia, obligándose a mantener una expresión tranquila. No importa si un plan ha fallado. Aún hay infinidad de maneras de manipular a Daniel Steiner en las tierras altas. Mis títeres siguen intactos. Me tomaré un tiempo para pensar en el siguiente paso. Aunque Seraile hizo esta declaración, Palomeno mostró señales de aflojar su expresión endurecida. Mis disculpas, archimago, pero no pienso tomarme mucho tiempo. ¿Qué quieres decir? Nos enfrentamos a Daniel Steiner. Es lo suficientemente meticuloso y minucioso como para descubrir incluso tus planes. Por eso creo que debemos atacar primero. Originalmente, habían planeado atacar las tierras altas después de completar el reabastecimiento y el refuerzo. Pero en el momento en que Daniel Steiner pusiera un pie en las tierras altas, el tamaño de la fuerza atacante perdería importancia. Los aniquilaría con alguna táctica poco convencional. Y así, el comandante de división Palomé había tomado una decisión. Atacar antes de que Daniel Steiner pudiera establecer una estrategia sólida. Seraile entendió su pensamiento, pero inclinó la cabeza ligeramente, sin estar segura de cómo planeaban causar daños significativos mientras tenían pocos suministros. ¿Ataque preventivo? ¿En qué sentido? Palomé respondió inmediatamente. Como saben, hay una mina abandonada bajo las tierras altas. Hace un mes, Inteligencia nos entregó planos con detalles relevantes. Hemos decidido aprovechar esa mina. ¿La mina? Sí. Liderados por ingenieros con experiencia en minería, realizamos excavaciones nocturnas. Para evitar ser detectados, utilizamos equipos de supresión de ruido y realizamos todo el trabajo manualmente. Como resultado, la división bajo el mando de Palomé había logrado excavar un pasadizo hacia la mina. Según los planos, el uso de la mina nos da acceso a una zona muy cercana a la parte alta de las tierras altas. ¿Y? Hay una estación de retransmisión de comunicaciones cerca de la entrada. Si logramos enviar una pequeña unidad de élite para destruirla, las fuerzas imperiales de vanguardia estacionadas a media altura de las tierras altas perderán todo contacto con el cuartel general. En terrenos montañosos, donde la transmisión de señales en la línea de visión está obstruida, las zonas muertas son prominentes. Esto hace que las estaciones de retransmisión de comunicaciones sean esenciales. Destruir uno de ellos dejaría ciega a la división de Daniel Steiner. Sin comunicaciones, las unidades de primera línea imperiales no solo enfrentarían confusión de mando sino que también serían incapaces de solicitar apoyo de artillería. En ese momento, planeó dar la orden de un ataque a gran escala. Seraile se acarició la barbilla como si estuviera intrigada por la explicación. Cierto. Eso podría permitirte barrer a las fuerzas imperiales estacionadas en la ladera. La pregunta es cómo responderá Daniel Steiner. Incluso si intentara responder después de que la estación repetidora fuera destruida, las pérdidas serían graves. Muy bien. Una leve sonrisa se dibujó en los labios de Seraile. Vamos a darlo todo para aplastar a Daniel Steiner. Después de pasar por Poremina, Daniel llegó a las tierras altas de Filoena en menos de 3 días. Dondequiera que miraba, los picos cubiertos de nieve se elevaban hacia el cielo, dando la ilusión de que el invierno ya había llegado. Originalmente, habría llegado a este lugar dentro de un mes, dejando escapar un suspiro teñido de resentimiento. Daniel vio como un vehículo que había pasado por el puesto de control disminuía la velocidad y se detenía. Mirando hacia adelante, pudo ver el edificio del puesto de mando cubierto de nieve. Y los oficiales permanecieron rígidos frente a él. Entrecerrando los ojos, Daniel vio al comandante del regimiento entre ellos. Estás muerto.
La rabia acumulada durante 10 días de marcha ardía como un volcán. Mientras salía del vehículo, decidido a agredir al hombre, Daniel respiró hondo. Un aire gélido entró en sus pulmones y se extendió fríamente por todo su cuerpo. Una visible bocanada de aire salió de sus labios mientras exhalaba. Ya extraño la capital. Echando una última mirada hacia la lejana dirección de la capital, Daniel se giró. Crujiendo la nieve, se acercó a los oficiales reunidos. El comandante del regimiento hizo una profunda reverencia. Coronel Reynolds, comandante del 29 Regimiento estacionado en las tierras altas de Filoena. Como se informó anteriormente, la situación en las tierras altas permanece sin cambios. Daniel miró a Reynolds con desaprobación apenas disimulada y luego asintió. Entendido. A partir de ahora, el 29 Regimiento y la Brigada Blindada del Cuartel General quedan fusionados en una sola unidad, denominada 14A División Compuesta. El 29 Regimiento quedará subordinado al mando de la división. Toda la autoridad para las operaciones defensivas en estas tierras altas recae ahora en mí, como comandante de la división. Todos asintieron en señal de reconocimiento. Reynolds dio un paso al frente y presentó una carpeta que llevaba bajo el brazo. Contiene mapas de operaciones, diagramas de coordinación de artillería y documentos que detallan las rutas de infiltración enemigas proyectadas. En su interior, encontrará mapas topográficos y tácticos. Daniel tomó la carpeta, sacó los mapas doblados que había dentro y los abrió. Mientras alternaba entre examinar el terreno y los diagramas tácticos, pensaba seriamente. ¿Cuál sería la mejor manera de hacer que el coronel Reynolds sintiera siquiera una décima parte de mi sufrimiento? Sí. En ese momento Daniel Steiner estaba reflexionando sobre la mejor manera de desatar una mezquina venganza sobre el hombre que tenía delante. Reynolds, sin darse cuenta de esto, asumió que Daniel estaba formulando una nueva estrategia brillante. Los ojos de Daniel, todavía llenos de furia contenida, se posaron en una marca determinada en el mapa. Una mina. Pensando que esta podría ser la clave para darle un infierno a Reynolds, Daniel miró hacia arriba. Coronel. Hay algo extraño en este mapa. ¿Extraño? Hay una mina debajo de las tierras altas. ¿Una mina? Reynolds parpadeó, comprendiendo vagamente. Ah, sí. Pero no debería ser un gran problema. Todas las entradas están del lado del Imperio. ¿Quieres decir que podemos relajarnos simplemente porque las entradas están de nuestro lado? No me refería a eso, pero para infiltrarse por la mina, la República necesitaría los planos. Es una mina antigua, y los documentos se han perdido. Hemos estado intentando encontrarlos nosotros mismos. Reynolds esbozó una sonrisa incómoda. Incluso si la República consiguiera los planos, tendrían que excavar cerca de la entrada de la mina. A menos que su punto de acceso estuviera muy cerca, tardaría mucho tiempo y seguramente haría ruido que detectaríamos. Su lógica era sólida, pero la mirada de Daniel solo se volvió más fría. Entonces, ¿está diciendo que se ha descartado efectivamente la posibilidad de infiltración enemiga a través de la mina? Está en la ruta de patrullaje, pero sí, se considera de baja prioridad. ¿De verdad estás ofreciendo eso como excusa? La mirada gélida de Daniel dejó a Reynolds incapaz de responder. Coronel. A partir de ahora, quiero que sus tropas cierren las 15 entradas a la mina, las 24 horas del día. General. Incluyendo las entradas principal y auxiliar, además de los conductos de ventilación y las salidas de emergencia, hay 15 en total. ¿Me ordena que estacione tropas en todas? Sí. Hasta que yo diga lo contrario. Reynolds no pudo evitar quedarse mirando fijamente sin comprender. ¿Qué clase de tontería es esta? Para él, era un desperdicio inútil de mano de obra. Me siento como si me estuvieran castigando, no podía entenderlo en absoluto, pero frente a él estaba Daniel Steiner, el héroe de guerra del Imperio. Seguramente alguien como él no daría una orden solo para afirmar su autoridad. Seguramente se trataba de una medida para comprender la psicología del enemigo y reforzar una vulnerabilidad potencial. Abandonando la duda y preparándose, Reynolds asintió. Cumpliré la orden. Siguiendo la orden de Daniel, Reynolds desplegó tropas en las 15 entradas de las minas. Como resultado, las horas de descanso de las tropas se redujeron aún más y las quejas sobre Daniel aumentaron. El segundo pelotón, estacionado en la entrada No. 7, no fue una excepción. Teniente, ¿en serio? ¿Qué demonios estamos haciendo? ¿Pasando el día entero vigilando la entrada de una mina? El teniente soltó una risita baja. ¿Qué demonios? Pero si el alto mando da una orden, la acatamos. Y esta vino directamente del mismísimo mayor general Daniel Steiner. Debe haber una razón. No veo ninguno. Sinceramente, parece que al general no le cae bien nuestro comandante de regimiento. ¿Cómo lo sabrías?
Un soldado, ajustándose el casco, bajó la voz sin motivo alguno. Bueno, estaba quitando la nieve cuando vi al general y al coronel hablando. De lejos, sí, pero tengo buena vista y vi sus expresiones. Rebuscó en el recuerdo. Y la cara del general, no sé cómo decirlo. Como diciendo, te pillé. Como si pensara, te voy a dar una paliza. No puedo explicarlo bien, pero así lo sentí. No digas tonterías. El general no es de los que se rebajan a eso. Juro que lo vi. Tengo la vista muy aguda. El soldado se quedó callado a mitad de la frase. El teniente había levantado bruscamente la mano. A la señal, los miembros del pelotón se cubrieron silenciosamente detrás de una trinchera camuflada por la nieve. El teniente se agachó detrás de su propia posición temporal y echó un vistazo hacia el frente. Y los vio. Un escuadrón de tropas armadas emerge con metralletas y explosivos. Llevaban uniformes imperiales, pero el teniente y sus hombres supieron instantáneamente que no eran soldados imperiales. Eran fuerzas de la República en una misión especial. Destruir la estación de retransmisión de comunicaciones. El teniente hizo señales con las manos y levantó su rifle. Te dije. En ese tenso momento, la admiración por Daniel Steiner brotó en su interior. El general no es como nosotros. Está en otro nivel. Y con esas palabras, el teniente apuntó y apretó el gatillo. Estallido. El líder del escuadrón de la República en el frente se desplomó, y una tormenta de balas del pelotón atravesó al resto de los intrusos. Fin del capítulo.